La grabación se ha iniciado. Tenemos en el primer apartado simplemente el hecho de que se separan propiedad y gestión en las empresas, en las grandes empresas. Y de ahí surge el concepto de relación de agencia, ya que el gestor tiene que ser, digamos, incentivado de alguna forma para cumplir con los intereses que tiene el propietario de la empresa. Y de allí surgen los costes estos de agencia, ya que hay que recompensar de alguna forma al gestor y también controlarlo, y todo esto produce los costes de agencia, que es el segundo concepto. Y el último es el de los stakeholders, que como sabréis son todos los que están interesados en la empresa, ya sean dentro de la empresa o fuera de ella. Y lo que quieren a través del análisis contable es sacar información para saber si poder invertir en la empresa, si poder confiar en ella, si ser cliente de ella, etcétera. Después tenemos en el segundo apartado todas estas siglas: IC, información contable, análisis fundamental, sistema de información contable. Todas estas siglas, proceso productivo, se van aquí en esta imagen. Entonces esta imagen nos explica qué es lo que pasa con la información dentro de la empresa. Aquí estamos en la actividad que desarrolla la empresa, el proceso productivo, que es también cómo se pone en contacto con el mundo exterior, como vemos aquí con las flechitas. Entonces, de aquí sale información bruta, todos los actos que realiza la empresa en forma de información bruta. Esto directamente no se lo podemos pasar al órgano de gobierno ni al órgano regulador que está aquí, sino hay que pasarlo por los sistemas de información. Que esto es lo que hace es como digerir la información o agregarla de tal forma que cuando llegue al órgano de gobierno y al órgano regulador puedan entender mejor y tomar decisiones. También, si veis, del sistema de información pasa también al mundo exterior, a los stakeholders que quieren invertir en la empresa o lo que sea, y desde el órgano de gobierno de la empresa pasa a través del SEA, Sistema Económico Administrativo, de nuevo a la actividad empresarial en forma de decisiones que hayan tomado el órgano de gobierno. Vale, después tenemos en el tercer apartado el objetivo de la empresa. Si antes, yo qué sé, antes de haber estudiado nada, nos preguntamos cuál es el objetivo de la empresa, pues sería generar dinero, pensaríamos, ¿no? Esto, dicho de una forma más bonita, sería crear valor, ya que no todo se expresa, digamos, monetariamente, porque a lo mejor la empresa también genera un beneficio público o social de forma de, no sé, en forma, por ejemplo, si produce productos reciclables y cosas por el estilo, y eso realmente monetariamente no lo podemos expresar, pero también es otra forma de crear valor. Vale, entonces tenemos aquí una serie de conceptos que son muy importantes, porque aquí nos paramos a pensar qué es lo más importante, si maximizar el beneficio o crear la máxima riqueza posible para los accionistas. Entonces surgen estas dos teorías, que son el Stakeholder Value Creation Theory y el Shareholder Value Creation Theory, que a su vez, más abajo, si os fijáis aquí, tenemos la creación de valor económico. Ves que como toma de referencia a los stakeholders sería sinónimo de este concepto de aquí arriba, y la creación de valor financiero como toma de referencia a los stockholders sería sinónimo de la otra teoría. ¿Ves? Como su propio nombre indica, porque shareholder es como un sinónimo de stockholder. Después tenemos desglosado, bueno, también tenemos la CV, que significa creación de valor, GBV, gestión basada en el valor, que en inglés las siglas son así, GFBV, gestión financiera basada en el valor. Esto más o menos os tiene que sonar cuando veáis las siglas que son. No sé si saldrá en esta forma o al revés. Y la financiera es en la que nos vamos a centrar más, porque enlaza los objetivos empresariales a largo plazo. Luego tenemos en el siguiente apartado la creación de valor económico. En el segundo vamos a ver la gestión financiera basada en el valor. Esta que he dicho que es más importante. Aquí tenemos en la creación de valor económico V, el valor de la inversión, el valor económico de la inversión, VD, el valor de las deudas o de la financiación ajena, y VA, el valor de las acciones o financiación propia de los propietarios.
que también se puede llamar valor financiero. Entonces tenemos lo que he dicho antes, la creación de valor para los accionistas y la creación de valor económico. ¿Veis? Aquí sale CVA, pero es lo mismo que CVF, creación de valor financiero. Entonces salen estas fórmulas. En el siguiente apartado tenemos la creación de valor económico, con estas fórmulas. VE, valor económico de la inversión, que es igual a VA, valor de las acciones o financiación propia de los propietarios, y menos VD, que es el valor de las deudas o de la financiación ajena. Despejando, también podemos decir que el valor de las acciones o financiación propia es igual al valor económico menos el valor de la deuda o de la financiación ajena. Esto lo podemos ver aquí en la gráfica esta de aquí. El shareholder value creation es igual, como hemos dicho antes, a la creación de valor para los accionistas, que es igual a la creación de valor en un periodo, ya que no podemos verlo para un momento solo en el tiempo, sino que tenemos que verlo reflejado a lo largo de un periodo. No puedes ver cómo has creado valor en un momento concreto, sino tienes que fijarte en el valor que tienes ahora, por ejemplo, y en el que tengas dentro de un tiempo, al que tengas dentro de un tiempo le tienes que restar al que tienes ahora. Por ejemplo, si yo tengo, digamos, tengo 5 euros y en el futuro tengo 7 euros. A los 7 euros le resto 5 que ya tenía, pues he generado a lo largo de un tiempo 2 euros. Pues eso sería lo mismo, pero aplicándolo obviamente a las empresas. Por eso vemos esta gráfica con el aspecto temporal aquí en este eje. Y aquí el valor creado. Podemos decir que tenemos una creación sostenida de valor cuando la empresa, las estrategias que toma son a largo plazo y tienen el objetivo de crear valor. Bueno, R es la rentabilidad esperada, pues R mínima. Todas estas siglas mejor que os suenen lo que significa cada una. Y tenemos dos formas de crear valor. Si la R es mayor que la R min, y también si el K sub 0, que es igual al coste medio ponderado de capital, que es igual también a la rentabilidad mínima. Y luego aquí también destacamos que hay más objetivos, aparte del de crear valor, que son como por ejemplo maximizar el beneficio, conseguir más trabajadores, satisfacer a los clientes y simplemente la supervivencia de la empresa, aunque todos estos se pueden conseguir a través de satisfacer la creación de valor. Luego además también podemos resaltar que las cooperativas tienen el objetivo de encontrar un interés común, y las empresas familiares pues quieren que mantener la reputación familiar, que la familia controle la empresa e identificarse. Luego tenemos al gestor o responsable, que es el encargado de medir y controlar el valor creado, y también el director financiero, que es el que evalúa la creación de valor en términos financiero-económicos. Su función es intermediar entre el mercado y los inversores, o entre la dirección y los stakeholders, entre las decisiones de inversión y financiación. Y luego tenemos otros dos conceptos que son el CEO y el CFO, que son Chief Executive Officer y Chief Financial Officer, no sé cómo se lee. Que el primero, su objetivo es fijar dicho objetivo de crear valor, y el segundo, analizar las inversiones y la financiación en función del riesgo, para así crear riqueza para los stakeholders, que es lo que vamos a ver a continuación, que es la gestión financiera basada en el valor. La gestión basada en el valor tiene cuatro aspectos a resaltar, que es definir e implementar las estrategias que den lugar a la creación de valor, unos sistemas de información enfocados a crear valor, luego alinear la gestión
¿Qué he hecho? Alinear la gestión, inversión y financiación con la creación de valor, todo muy enfocado a la creación de valor. Y finalmente diseñar sistemas de control y planes de incentivos para comprobar que todo esto de arriba está funcionando bien. Nos interesa en concreto en esta asignatura la gestión financiera basada en el valor, que se puede medir con el EVA, que significa Economic Value Added, y es igual a esta fórmula, que es la que hemos visto antes, de la rentabilidad esperada menos rentabilidad mínima, pero multiplicado por la I, que I significa la inversión o capital puesto en juego. Y la rentabilidad menos rentabilidad mínima es denominada como diferencial. Y el objetivo del Key Financial Officer, este CFO, es asegurarse de que este diferencial es positivo a largo plazo. La diferencia entre la gestión, digamos, normal y la que se centra más en lo financiero es que el SIC, el sistema de información contable, pasa a ser más operativo que formal. Ya no lo ven como una obligación formal, sino que se centra más en su utilidad. Y las innovaciones son los sistemas de costes basados en actividades y el Balanced Scorecard, que no sé qué es. ¿Qué es esto? El cuadro de mando integral, no lo sabía. Será como que integra lo financiero con el aprendizaje y el crecimiento, con los procesos internos, con los consumidores, y eso es lo que se conoce como Balanced Scorecard. No lo sabía. Vale, entonces seguimos en el cuarto apartado. Ya es otro apartado diferente del 1.3, ahora estamos en el 1.4. Es la información contable y el análisis contable. El sistema de información contable nos ofrece de forma agregada las cuentas anuales. El estudio principal que se hace es el análisis contable externo, que es básicamente lo que estamos haciendo en la práctica. El proceso de investigar el entorno y el sector y todo lo que estamos haciendo y el balance pro forma, básicamente estamos haciendo un análisis contable externo de la empresa que nos ha tocado cada uno. También se llama análisis de estados financieros y es parte del análisis fundamental. Tiene estas etapas y estas etapas se van a repetir, son 5 etapas, se van a repetir en el tema número 2. Lo vais a ver. Es primero identificar las características del sector y el entorno, luego las estrategias para la ventaja competitiva, comprender los estados contables, lo que estamos viendo en los estados contables, apreciando las inversiones y las rentas, luego analizar rentabilidad y riesgo, que eso todavía no lo hemos hecho, supongo que lo haremos con los ratios en las siguientes prácticas, y analizar la empresa y valorar si está creando valor, que esto será lo que agarraremos, supongo, próximamente en las prácticas. Aquí vamos a ver simplemente la información bruta. Vamos a ver cómo pasa la información bruta en información elaborada y agregada. Aquí tenemos este gráfico. En primer lugar, tenemos que definir el periodo y apertura del ejercicio contable, el seguimiento a acontecimientos, operaciones reales y formales, el ajuste de gastos e ingresos. Esto realmente nosotros ya lo hemos cogido de la empresa, ya todas estas cuentas hechas. Ya que somos externos a la empresa, entonces realmente nosotros todo esto no lo estamos realizando. Todo esto lo hemos cogido de SABI ya hecho. Obtención del balance y suma de saldos antes de impuestos sobre beneficios, el resultado antes de impuestos sobre beneficios, balance de sumas y saldos, después de reconocimiento de impuestos, que se llama también de sociedades porque la mayoría de las empresas se constituyen como sociedades, las operaciones formales y operaciones de cierre, y así obtenemos el resultado contable. Después tenemos el balance del ejercicio, así como los estados de flujos de efectivo, estados de cambios en patrimonio neto y memoria, y después procedemos a la agregación contable.
las cuentas anuales son todas estas, como ya sabéis, el balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estados de cambios de patrimonio, lo que he dicho antes, y tenemos un marco conceptual de la contabilidad que nos dice que estas cuentas tienen que ser una imagen fiel y siguen de este modo unos principios y normas, como son que la empresa va a seguir en funcionamiento. Entonces nosotros las cuentas no las hacemos para valorar la empresa en el sentido de que va a quebrar y la tenemos que vender o lo que sea, sino damos por hecho que la empresa va a seguir en funcionamiento. Y el devengo. El principio de devengo es que nos dice que las transacciones tenemos que realizarlas en el momento en el que nos hemos puesto de acuerdo en realizar esa transacción, en cuando han ocurrido, y no cuando realmente se produce físicamente esa transacción de dinero por mercancía o lo que sea, o por un servicio. Entonces, el principio también de uniformidad, prudencia, lo que hemos estudiado el año pasado en contabilidad, no compensación, importancia relativa. Es decir, que esta información sirva para lo que quiere el usuario de la información. Además, la información ha de ser relevante, clara, asequible, fiable y comparable. Luego, esto ya entramos en lo que nosotros estamos haciendo. El ACE es un análisis de estados contables o estados financieros. Analizan información contable agregada, es decir, como más resumida, más condensada, para evaluar la actuación gestora en la creación de valor. Analizamos la rentabilidad y el riesgo. Y luego tenemos el concepto importante del ratio, que supongo que ya lo habréis estudiado, no sé si en bachillerato o en otro momento, que es una herramienta fundamental y es una relación por cociente entre dos o más magnitudes contables. Luego entramos ya en el tema 2. Se me olvidó añadir aquí que, por ejemplo, si tenemos dos opciones para invertir, una que nos genera un beneficio del 10%, pero seguro, y otra que tiene más riesgo, entonces no sabemos cuánto nos va a aportar realmente, pero nos puede llegar a aportar el 20%. Entonces, realmente el valor que nos genera la segunda opción no es el 20%, ya que si tenemos una opción segura que nos ofrece el 10%, la segunda solo nos aporta el 10% de diferencia, el 10% de diferencia. Entonces la segunda opción nos aportaría un 10% de valor generado. Vale, entonces haciendo un repaso rápido, este tema trata básicamente de se separan propiedad y gestión, lo que da lugar a la relación de agencia, que a su vez generan costes de agencia, el concepto de stakeholder, que lo habéis escuchado en muchas asignaturas, estaréis ya hartos. Después básicamente saber explicar esta imagen, de por qué realmente nos hacen falta esos sistemas de información y que no nos vale simplemente con información bruta para tomar decisiones. Después en este apartado, pues saber que existe creación de valor económico para los stakeholders y creación de valor financiero para los stockholders, y estas fórmulas sobre cómo se calcular la creación de valor que se ha generado. También tenemos estas dos fórmulas de calcular si se crea valor, que es cuando la rentabilidad esperada es mayor que la rentabilidad mínima, o cuando el coste medio ponderado, que es igual a R también, es igual a rentabilidad mínima o rentabilidad mínima esperada por... No, me lío. Lo que estaba diciendo. Otra forma es que el ROIC, que es la rentabilidad económica que genera la empresa, sea mayor que el coste medio ponderado, que es igual a esto, más la ventaja. No, esto ya me he ido. Vale, estas fórmulas, pasamos. Otros objetivos que podemos encontrar, estas dos personas, que una fija el objetivo y el otro analiza las inversiones y la financiación. Después tenemos también el EVA, con esta formulilla que introduce la inversión o capital puesto en juego. Después entramos en la información contable y en el análisis contable, estas 5 etapas que vais a ver que se repiten en el tema 2. Esto es lo que hace la empresa para generar las cuentas anuales. Tenemos también los requisitos de esta información, como sabéis, lo de imagen fiel con todos los requisitos estos de aquí. Y por último, el ACE, el concepto de ACE,
que es lo que estamos haciendo en prácticas, y el ratio o razón, que es la herramienta esta fundamental. Y ya está. Ese sería el tema 1. Entramos ahora en el tema 2, que es el análisis de los estados contables, objetivos y herramientas que tenemos. El primer apartado de introducción no lo he añadido porque básicamente repito otra vez los conceptos de creación de valor económico y financiero y stakeholder theory, shareholder theory, por eso no lo he repetido. Luego tenemos el ACE, la definición otra vez, más completa. Esta es la definición, la podéis leer. Y los objetivos. El ACE analiza la rentabilidad obtenida, el riesgo asociado y la posición que tenemos en relación con la competencia. Su finalidad es aportar datos adicionales para tomar decisiones y transformar los datos contables en información de más contenido para que los usuarios puedan alcanzar sus fines. Incorpora información adicional que la habréis buscado, estadísticas mensuales de ventas, seguro que la habéis añadido en vuestra práctica, grado de rotación de los trabajadores y otros datos de mercado estadísticos. Luego, aquí nos enseña cómo, aparte de la información obligatoria, que son los estados contables, las notas y la información complementaria, se añade otra información voluntaria para crear el ACE, como son informes financieros externos, toda la información utilizada declarada por empresas mercantiles para comparar nuestra empresa con ellas, y toda la información utilizada en decisiones de inversión, crédito y similares. El ACE se encuentra dentro del ACE, análisis fundamental de la empresa, creo que lo he dicho antes, cuyo objetivo es ayudar a los usuarios con la información contable para tomar decisiones racionales. Distinguimos entre usuarios externos, pues obviamente los que están fuera de la empresa, que estos solamente tienen acceso a información pública con propósitos generales, es decir, lo que vosotros habéis encontrado en Savi o habréis encontrado en internet, en las páginas que habéis encontrado. Porque también hay otras páginas, pero probablemente sean de pago y no habréis podido acceder a ellas. Bueno, Savi mismo creo que también es de pago si no fuéramos de la universidad. Y después tenemos también los usuarios internos que sí que tienen acceso directo a la información contable. Lo que quieren los usuarios externos es aproximarse a la realidad empresarial a través de las cuentas anuales, y los usuarios internos pues conocer mejor a la empresa en la que están para poder compararse así con otras empresas y ver si han alcanzado los objetivos o no. Están los stakeholders, que son todos los que están interesados en la empresa, tanto los internos, que son propietarios, gerentes y empleados, como los externos, proveedores, sociedades, administración, prestamistas, clientes. Todos tienen un interés en la empresa. Después tenemos estas etapas del tema 1, las 5 que os he dicho, y lo que estamos haciendo básicamente en el trabajo, y los aspectos principales, que serán apartados que supongo que habréis incluido en el trabajo. Tenemos primero la etapa de las características del sector, con el número de empresas, nivel tecnológico, número de productos, ritmo de crecimiento. Después, identificación de estrategias, tipo de estrategia, diversificación, orientación, comprensión de los datos contables, con criterios contables, procesos contables, políticas contables. Y para la comprensión, pues supongo que lo hemos hecho a través del balance pro forma y la cuenta de resultados pro forma. Y por último, antes de valorar el negocio, tenemos el análisis de rentabilidad y riesgo, que es lo que nos falta por hacer en el trabajo. Después tenemos en los siguientes apartados pues estas mismas 5 etapas, pero más en profundidad. Pues las características del sector. Aquí tenemos algunas fuentes que a lo mejor la habréis utilizado, como el INE, metiéndose a través del DIRCE, o institutos estadísticos de cada comunidad autónoma. Por ejemplo, el IAES de Andalucía. Será Instituto Andaluz de Estadística, supongo. Eurostat a nivel europeo y las centrales de balances a nivel de España, a nivel nacional. Después tenemos siglas como que aparecían en el texto, como CNN, cifra neta de negocio, activos fijos, estructura de los gastos personales, gastos financieros y deuda financiera. Luego, la actividad económica que estemos analizando en las empresas que estamos analizando a lo mejor son similares. Sin embargo, la financiera, como depende de la decisión gerencial, pues ya en esta parte ya sí que pueden haber diferencias entre las empresas que estemos analizando, aunque sean todas del mismo sector del transporte de mercancías.
Después tenemos cómo podemos analizar las características del sector, pues a través de un análisis de la cadena de valor, que lo habréis hecho en planificación el semestre pasado, que analiza la infraestructura, recursos humanos. Creo que la que hicimos nosotros era un poco más con más apartados. Aquí analiza el en el proceso de formación de producto, las fases que ha tenido que pasar. Esto es un ejemplo de una farmacéutica, me parece. Y ha puesto aquí el proceso, los años que ha conllevado y el coste. Después, también podemos utilizar las 5 fuerzas de Porter, que creo que también lo habremos incluido. Esto ya forma parte del análisis estratégico, las 5 fuerzas de Porter. Estaréis harto de escucharlo, la amenaza de entradas de nuevos competidores, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores, amenaza de ingreso de productos sustitutivos y rivalidad entre competidores. Si queréis echáis un vistazo a esto, ya lo sabréis. Luego también podemos utilizar el modelo BCG, que ya lo sabréis también, que divide según la cuota de mercado relativa y según también el crecimiento del sector. En la parte de arriba, aquí tenemos alta cuota de mercado y aquí baja cuota de mercado, aquí bajo crecimiento y aquí alto crecimiento. Se me ha olvidado añadirlo. Tenemos aquí los productos, digamos, vaca, serían los de un mercado maduro que no tienen una competencia intensa y destinan su caja pues a otros productos que sí que demanden recursos. Luego los productos perro pues hay que deshacerse de ellos lo antes posible, ya que están con baja cuota de mercado y bajo crecimiento, entonces ya no hay nada que hacer con ellos. Generan pérdidas, entonces hay que deshacerse de ellos. Luego los productos estrella, como están con alta cuota de mercado y alto crecimiento, pues hay una intensa competición. Y necesita también continua inversión. Al igual que los niños problema o productos interrogante, creo que es más bien como los conocemos. Vale, y estos necesitan mucha atención. Son sobre todo los productos, por ejemplo, que acabamos de lanzar al mercado, pues son productos interrogante, porque no sabemos, vale, es un sector con alto crecimiento, pero todavía tenemos baja cuota de mercado, entonces no sabemos si se va a convertir en un producto estrella o de lo contrario va a caer un producto perro, entonces por eso necesita mucha atención. Esto ya lo sabréis. Después también, según la Central de Balances de Andalucía, hay otra forma, según el crecimiento de ventas y la rentabilidad y la generación de recursos, se puede dividir en líderes, gacelas y alta rentabilidad. Después tenemos, ya pasamos a otro apartado, ya estamos en el segundo. Identificación de estrategias. Utilizamos a Miles y Snow y de este modo dividimos en 4 tipos de empresas. Primero tenemos las defensoras, las prospectoras, analizadoras y reactoras, que son las peores. Bueno, estas están en un entorno estable, al contrario que estas, por ejemplo, que están en un entorno más dinámico, más inestable y más incierto. Estas lo que hacen es, como ya tienen una gama completa de productos, pues ya gasta pocos recursos en analizar la competencia, ya su esfuerzo está más bien orientado a eficiencia cuanto a costes y calidad. Digamos, está un poco más estancada y acomodada en su sitio, mientras que las prospectoras lo que hacen es sí que investigan y buscan oportunidades, como vemos aquí. Entonces, esto requiere realmente una estructura organizativa más flexible, plana y orgánica, y un alto grado de delegación para que sea posible estos descubrimientos y identificación de nuevas oportunidades. Por último, en tercer lugar tenemos las analizadoras que combinan estas dos de arriba, tanto las prospectoras como las defensoras, porque buscan minimizar el riesgo. Que hacen? Persiguen a una prospectora y en el momento que ven que han identificado una oportunidad, las copian, pero bajando el coste al máximo. Entonces te ofrecen lo mismo que las prospectoras, pero minimizando el coste. Por último, ahora sí, tenemos la reactora. Es la peor de todas, ya que falta consistencia entre las partes y coherencia en el comportamiento, porque o no tiene una estrategia viable, o tiene una buena estrategia pero no tiene tecnología para desarrollarla, y la gerencia se adhiere a
a una estrategia o estructura que ya no es relevante, ya está como pasada de moda, entonces tampoco es adecuada. Vale, hemos hecho un análisis externo e interno con la misión, visión de la empresa y evaluando sus recursos y capacidades a través del DAFO con sus debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Esto lo hemos hecho todo. Los retos estratégicos y objetivos, que se refleja todo en las estrategias, que no sé si las vamos a elegir o simplemente vamos a evaluar la empresa. Y por último, su implantación de estas estrategias y control. Esto más bien lo harán las empresas. Yo creo que nosotros llegamos hasta aquí realmente en nuestro trabajo. En el siguiente apartado, pues la comprensión de los estados contables. Realmente nosotros, para comprender los estados contables, como que lo hemos simplificado y agregado en las cuentas, tanto balance como cuentas resultados pro forma. Bueno, tres aspectos básicos tiene la comprensión de estos estados, como son los fundamentos y criterios contables, el proceso de registro y su influencia en el resultado final, y las políticas contables seguidas por la dirección, que se llama estrategia de negocio. Todo eso sale aquí en el esquema le echáis un vistazo. Y recalcamos que la importancia que tiene la memoria, ya que incluye una nota que subraya si hemos cumplido o no con los criterios de la estrategia. En el cuarto apartado tenemos el análisis de las cuentas anuales, que es lo que nos falta por hacer. Tenemos el concepto este de RRR, Risk Return Relationship, que mal se me da el inglés, que forma parte de la teoría de la utilidad esperada. Es decir, damos por hecho que los sujetos se comportan de una forma racional y lo que intentan es aumentar su riqueza. Entonces esta relación pues tiene que ser positiva para conseguir aumentar la riqueza. Se realiza a través de ratios, análisis estadísticos y econométricos, y el analista puede ser tanto interno de la empresa como externo, como por ejemplo nosotros que estamos haciendo este análisis. Se pueden buscar los datos en el registro mercantil, en el CNMV en España y en el SEC en Estados Unidos. Y por último, vamos a valorar la empresa, que será el último apartado del trabajo, supongo, para conocer los posibles flujos de tesorería futuros y cómo va a afectar a la riqueza. Esto es lo que nos interesa. En el caso, por ejemplo, de que nosotros, igual que, vale, somos simples estudiantes, pero podríamos ser accionistas que quieren ver si invertir en una empresa, entonces todo este proceso lo haríamos para ver cómo va a afectar los flujos futuros a la riqueza de la empresa, para saber si merece la pena o no invertir. Después tenemos los apartados de validez de este análisis, herramientas que utilizamos y los ratios, que es el último apartado, antes del tema 3. Entonces, en la validez del análisis, el ACE sirve para selección de alternativas que se le presentan al sector, diagnosticar la empresa para ver si va bien o mal, la evolución, hacia dónde se encamina la empresa, porque si os fijáis, por ejemplo, en el análisis este de cómo evoluciona de un año para otro, pues eso como que sigue un curso ascendente o descendente, va subiendo, bajando los porcentajes anualmente. Claro que también hemos hecho antes un análisis externo, porque también hace falta ver cómo va la economía, aparte de cómo va la empresa, pero más o menos queremos ver la evolución, hacia dónde se encamina la empresa, para la realización de previsiones, para ver si se genera valor. Y tiene 3 retos el ACE. Cómo salvar las discrepancias entre los valores contables y económicos, la falta de aproximación entre la teoría contable y la económico-financiera, probar realmente que los ratios que vamos a calcular su utilidad, y cómo hacer frente en el análisis al nivel de diversificación de la empresa. Claro, nosotros a lo mejor si tenemos una empresa que no está muy diversificada, pues el análisis es más sencillo, pero si nuestra empresa, por ejemplo, como tenemos en otra asignatura, pues se dedica tanto a hacer ropa como
a vender vinos como a vender complementos y una variedad de cosas, pues ya es más complicado analizar sus cuentas anuales. Y también estas nuevas técnicas nos ayudan mucho las bases de datos para poder hacer estadísticas, los datos extracontables también nos ayudan. Y para el análisis y aplicación hay que conocer bien el modelo contable y dominar las herramientas que vamos a ver a continuación aquí. ¿Por qué hacer un ACE? Pues como hemos dicho antes, para invertir, ampliar crédito, valorar la estructura operativa de la empresa, indagar sobre su salud financiera, si va bien o mal, analizar la continuidad del cliente, conocer el comportamiento de la competencia, definir el sector al que dirigir la atención, analizar la rentabilidad en compra-venta, evaluar la creación del valor. Luego tenemos qué herramientas utilizar. Nosotros esto lo hemos utilizado, por ejemplo, tenemos primero estados financieros comparativos, segundo, estados financieros proporcionales. En el primero, estados financieros comparativos, tenemos cambios interanuales y series de tendencias de números índice. Cambios interanuales nos identifican la evolución de las partidas en el tiempo, y las series de tendencias de números índice son estas que hemos hecho. He puesto aquí entre paréntesis, pero esto lo he puesto yo, no sale en el libro, que es muy semejante a los porcentajes que hemos hecho en el balance y en la cuenta de resultados, los porcentajes horizontales, ya que estos toman como referencia datos relacionados y los analizan a través del tiempo. Y los estados financieros proporcionales, que es el segundo tipo, son los estructurales, que identifican la composición de las partidas respecto a un valor de referencia del mismo ejercicio económico, como nosotros hemos hecho en los porcentajes verticales, yo creo. Ya que aquí hemos tomado de referencia el total, el activo total me parece, o el resultado del ejercicio, no me acuerdo cómo se llamaba esa parte, y hemos comprobado cada partida qué porcentaje de ese total suponía, para ver así cómo su composición, pues eso es lo que pone aquí, análisis estructural, composición de las partidas respecto a un valor de referencia al mismo ejercicio. Esto ya no es como el de antes, series de tendencia que sí que tienen en cuenta el tiempo, no. Este es como los verticales, que no tomaban en cuenta el tiempo, sino dentro del mismo ejercicio. Vale, ya está. Después tenemos el análisis por medio de ratios, que esto es lo que nos falta por practicar. El ratio, como he dicho en el tema 1, es una relación por cociente entre dos magnitudes, pueden ser simples o compuestas, y pueden ser en tanto por 1 y en tanto por 100, que creo que lo hemos utilizado más, para el estudio de series temporales o cruzadas. Algunos son el ACPC y el RNE-AT. Esto tal cual nos enseña lo que divide. El ACPC divide el activo circulante o corriente entre el pasivo circulante o corriente. Un ejemplo sería, pues, aquí está en tanto por 1,15 sería que 1,15 no me dejaba poner euros, 1,15 euros de activo circulante para cada euro de pasivo circulante. Y el RNAT pues divide es un ratio de rentabilidad, se me olvidó decirlo, el de antes era de solvencia o liquidez, compara el RNE, el resultado neto de explotación, con el AT, el activo total. Y un ejemplo sería que el 8 por 5% simbolizaría que se obtiene 8,5 euros por cada 100 euros de activo. Mientras el analista interno lo que quiere es profundizar en la información que tiene, el externo quiere descubrir información que no posee, es decir, hacer como hipótesis, que es lo que nosotros vamos a hacer en nuestro trabajo. Luego, el último apartado son los ratios, con las clases que tienen, interpretación de los mismos, sobre todo las limitaciones que tienen. Y en el último apartado simplemente recalca que las hojas de cálculo pues permiten manejar gran volumen de datos. Por ejemplo, todo lo que hemos hecho en Excel, si lo hubiéramos tenido que calcular a mano o con la calculadora o lo que sea, pues hubiéramos tardado muchísimo más. Entonces, este apartado simplemente pues dice que son muy importantes en estos estudios. Luego, ¿qué clases de
de ratios tenemos? Hay de estructura o patrimoniales, que también se pueden llamar financieros o de liquidez, y relacionan masas de activo y pasivo. Mientras que, por ejemplo, los ratios económicos o de rentabilidad lo que comparan son magnitudes del resultado con las del balance. Por ejemplo, el que hemos visto antes aquí. Y luego los bursátiles, el estructural o patrimonial de liquidez, pues es el primero que hemos visto, y el económico de rentabilidad es el segundo que hemos visto aquí de ejemplo. Luego los bursátiles, un ejemplo sería el PER, que relaciona el precio de las acciones y los beneficios. Para nuestra asignatura es mejor esta división o terminología. Ratios de balance o estructurales. Utiliza la partida de balance. Los económicos, esta más o menos es igual, simplemente que aquí, además de estructurales, lo llama de balance, pues precisamente porque utiliza los datos del balance. Luego los económicos utiliza la cuenta de resultados. Y los flujos de tesorería o financieros o de fondos financieros, ratios de flujos de fondos financieros, utiliza partidas de un estado de flujos de fondos financieros como el EFT, que es el estado de flujos de efectivo. ¿Qué pasa? Que estos ratios solamente son útiles cuando se conocen las características de la empresa y el sector para poder hacer nuestras hipótesis cuando es una serie temporal AST, análisis de series temporales, para que se dispongan de una tendencia al ratio a lo largo del tiempo, ya que un ratio de un solo año no nos sirve realmente, necesitamos una serie temporal. Luego, un análisis de datos transversales, análisis interempresa. Por ejemplo, podemos comparar los ratios que nos haya dado pues con una empresa de referencia, lo que se llama de referencia o benchmark, que por ejemplo podemos tomar una empresa líder para ver cómo va nuestra empresa comparando sus ratios. No se puede afirmar que existan valores óptimos para cada ratio, pero viendo los ratios que existen de las empresas, etcétera, pues podemos ver una referencia o tendencia de cómo debería, qué sería lo correcto, cómo debería ir nuestra empresa, cuáles deberían ser esos ratios, y ya está. Este último apartado, que ya os he dicho que simplemente recalca la importancia de las hojas de cálculo, y eso sería todo el tema. Hacemos un repaso rápido del tema 2, creo que me he metido en el 1, aquí está el 2. El primer apartado no lo he puesto porque repite los conceptos del tema 1. Luego está el ACE, definición y objetivos. Tenéis que saber qué es el ACE y cuáles son sus objetivos. Aquí la información extra que añade, aparte de la información obligatoria que aporta la empresa. Eso es lo que hace un ACE, aportar otra información adicional. Luego, que le puede interesar tanto a usuarios internos como externos, ¿cuáles son? Aquí los tenemos. El proceso, estas 5 etapas que las vamos a ver en los siguientes apartados más explicadas, que podemos emplear en las características del sector, la cadena de valor, las 5 fuerzas de Porter, la BCG, y en el siguiente apartado, las estrategias con Miles y Snow, comprender realmente las cuentas contables, los estados contables, perdón, analizarlos con el Risk-Return Relationship, valorar la empresa, los flujos futuros y cómo van a afectar a la riqueza, validez realmente del ACE, cuándo sirve, las herramientas que podemos utilizar, la interpretación de los ratios y su limitación, bueno, sí, los ratios, los tipos, la limitación, y ya está. Eso sería todo. El último tema, el 3, se centra ya en la información contable y en los estados contables pro forma, que es lo que hemos estado practicando. En la introducción nos cuenta lo que son las cuentas anuales, el SIC, su finalidad. En finanzas a los estados contables se les llama estados financieros, y las grandes empresas, además de esto, tienen que presentar el informe de auditoría y el informe de gestión. Las cuentas anuales, ¿qué son? Ya lo sabéis, base informativa de evolución de la empresa, son estimaciones para hacer estimaciones del futuro, de la estructura económica financiera y la rentabilidad de la empresa. El SIC, en particular el SICE, que es el Sistema Informativo Contable Externo,
tiene la finalidad de elaborar información económica valorada para tomar decisiones, como hemos dicho una y otra vez. Somete las operaciones y hechos económicos y financieros, que es la información bruta, a un proceso de tratamiento, registro, que desemboca en las cuentas anuales. Ya hemos dicho antes que se llaman en concreto en esta materia estados financieros, y esta terminología se utiliza más porque se adopta las normas internacionales de contabilidad y normas internacionales de información financiera, ¿vale? Que simplemente ahora se llama más así porque se adopta estas dos normas. Incluye, ya sabéis, balance, cuentas de resultados o pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estados de flujos de efectivo, tesorería, notas en memoria, y además las grandes empresas tienen que aportar estos dos informes, que son el de auditoría, pues lo emite un auditor para verificar que las cuentas anuales son fieles, y el informe de gestión, que lo emite el director para comprobar que es exposición fiel de la evolución de la empresa. Es decir, este se centra más en que sean fieles, y este lo que quiere ver es la evolución de la empresa. Este lo hace el director, es decir, este es desde dentro de la empresa y este es ajeno a la empresa. Bueno, también puede ser un auditor contratado, en fin. Aquí simplemente, pues, como las empresas pequeñas, las cuentas anuales pues las presentan abreviadas y no tienen que presentar esta partida ni estos dos informes de aquí arriba. Y aquí veis lo que es una empresa pequeña, en concreto. Estas son pequeñas, de menos de 50 trabajadores y menos de 10 millones de euros de volumen de negocios y de balance. Luego, el segundo apartado son los fundamentos contables y requisitos de la información. Pues los requisitos que habéis visto siempre no se ven muy bien en este esquema porque está todo superpuesto, pero son sobre todo las características cualitativas, lo de que sea comprensible, relevante, fiable y comparable, y las hipótesis fundamentales, que son la de continuidad y devengo. La de devengo, como ya sabréis, y además lo he repetido, lo he dicho antes, son transacciones que se registran en el momento en el que ocurren, con independencia realmente de cuándo se pagan o se cobran. Y el de continuidad, pues se asume que la empresa va a seguir en funcionamiento. Entonces, las cuentas no sirven para determinar su valor, sino para su transacción liquidación. Luego tenemos 4 características cualitativas: comprensión, relevancia, fiabilidad, que no tengan ni errores ni sesgos y que sean íntegras para poder tomar decisiones, y comparabilidad, para poder compararlo con otras empresas. Además, los tradicionales de siempre, que son uniformidad, prudencia, no compensación e importancia relativa, que lo habréis estudiado el otro año. Luego los activos, elementos que tiene activos y pasivos, gastos e ingresos, pagos y cobros, que aquí vienen lo que son, ya lo sabréis. Y más conceptos como el resultado total del negocio, resultado económico, FV, valor razonable, RTN es igual al... Bueno, es que sale aquí arriba: el resultado total del negocio, resultado económico, es igual al resultado contable más ingresos y gastos reconocidos. Luego tenemos estos conceptos que también creo que son importantes, que son el precio de adquisición, el valor contable o valor en libros y el valor razonable, que no lo he visto, está aquí en medio. El precio de adquisición o coste de producción o valor histórico, todos estos nombres tienen. El valor razonable es el valor del bien, derecho o obligación en transacción libre en el tiempo al que hacemos referencia. Y el valor contable o valor en libros es el que ya como que corrige la amortización, las deducciones que le hagan falta, para que realmente sea fiel el importe que registramos. Porque al principio, a lo mejor, cuando lo hemos registrado, valía una cosa al bien, pero con el tiempo se ha devaluado. Luego, mantenimiento del capital es un problema, ya que se registra en unidades monetarias y no en poder adquisitivo. Entonces esto perjudica al mantenimiento del capital, ya que
y al mantenimiento de posición de riqueza del propietario. Entonces, una solución para esto sería introducir el valor razonable que hemos explicado aquí arriba. Luego tenemos los siguientes apartados, los estados contables pro forma para el análisis, que simplemente nos dice que los estados anuales pro forma pues, son datos agregados, como estaréis hartos de escuchar, para un análisis más rápido y eficiente. Luego tenemos el balance pro forma y el siguiente apartado, la cuenta de resultados pro forma. A partir de ahí, las siguientes páginas ya no entran en el tema 3. La última página que entra es la 102, pero solo la tabla 3.12, que es un ejemplo. Digamos que a partir de la 101 es ya la última del tema 3. Entonces el balance pro forma pues sirve para identificar la riqueza a través de las inversiones y la financiación. Bueno, tenemos esto, que el activo total es el patrimonio neto menos el pasivo total. La masa patrimonial es el conjunto de activos o recursos financieros que tiene comportamiento común a efectos de análisis. Es decir, juntamos a lo mejor distintas partidas en una masa patrimonial, ya que a efectos del análisis pues son lo mismo. Realmente por eso sumamos distintas... Bueno, esto es lo que la profesora me parece que ha subido en un PDF, que es el balance pro forma, que aquí he hecho una foto del que hice yo, pero se ve muy borroso. Lo tenéis en el PDF que ha subido del aula virtual. Están también los conceptos de capital circulante, que es también conocido como fondo de maniobra. Es lo que nos queda al quitarle al activo circulante el pasivo circulante. Lo que nos queda es el fondo de maniobra. El capital circulante de explotación o económico, pues lo mismo. El activo circulante económico menos el pasivo circulante económico. El capital invertido y los recursos ajenos con coste. Son conceptos que salen en ese apartado. Tenemos, por ejemplo, que también tenemos inversiones financieras o de control. En este lo voy a apuntar, que son las acciones que compramos para tener poder sobre la gestión de otra empresa. Lo he escrito mal. Eso es otro concepto importante. Luego también tenemos que los recursos ajenos se pueden llamar también exigible total. Recursos ajenos también se llaman ET o exigible total. Que el activo fijo económico más más el capital circulante económico es igual a los recursos propios menos activo fijo financiero más activo circulante financiero menos recursos ajenos financieros más recursos ajenos con coste. ¿Qué pasa? Que nosotros realmente no sabemos a los recursos propios económicos, realmente no sabemos cuántos son porque no estamos dentro de la empresa, no los conocemos. Entonces lo que hacemos es a los recursos propios restarle el activo total financiero no compensado con los recursos ajenos financieros. Es decir, si tenemos recursos ajenos financieros no suficientes para el activo total financiero, pues esa diferencia que nos falta se lo restamos al total de recursos propios y de este modo obtenemos los económicos o afectos.
fondo de maniobra, cuando es positivo, también podemos decir que cuando el fondo de maniobra es positivo, es cuando los recursos, hay más recursos que deudas a corto plazo. Entonces tenemos fondo de maniobra positivo. Luego también tenemos aquí una tablilla. Esto no, esto es el balance pro forma versión capital invertido. Aquí nos enseña el coste medio ponderado del capital o coste mínimo de la inversión. Aquí tenemos el coste de recursos ajenos. Y esto no se ve muy bien, pero pone sub E, capa sub E, que sería el coste de los recursos propios. Es el coste de la financiación que nosotros tenemos. También tenemos que el valor económico, podemos decir que el valor económico, todo esto son formulillas que salen en el libro, porque realmente el resto del texto lo que hace es simplemente repasar todo esto que lo tenemos en el PDF, pero realmente si sabemos lo que va en cada parte, no nos lo tenemos que aprender de memoria. Es básicamente lo que ha dicho la profesora. Supongo que no nos hará el lío, pero estoy recalcando algunas formulillas que no salían en ese análisis, en el balance pro forma. Entonces lo digo aquí. El valor económico es igual al valor de las acciones o financiación propia más el valor de los recursos ajenos con coste. Esto es otra formulilla que sale. Y me parece que con eso estaría todo. Bueno, luego también tenemos el balance pro forma versión capital invertido, que simplemente pues le interesa estas partidas y las reorganiza en esta forma. Pero no suma ni resta nada diferente como este, que sí que coge diferentes partidas y las suma para obtener estas. Este simplemente digamos que las reorganiza y ya está. Coge las que le interesan. Luego la cuenta de resultados pro forma diferencia actividades continuadas de explotación y financieras e interrumpidas. Las continuadas pueden ser de explotación y financieras, y luego están las interrumpidas. ¿Qué incluye la cuenta de resultados pro forma? Pues como sabréis, la cifra neta de negocios, el volumen de ingresos precedente de la actividad económica que desarrolla la empresa o producción vendida. También incluye el valor de la producción, conjunto de ingresos totales generados por la actividad principal de la empresa y conjunto y actividades adicionales de naturaleza económica. Tanto productos y servicios vendidos como almacenados y autoconsumidos. Y también las subvenciones a la explotación. Luego, resultado bruto de explotación. Que sería el margen que del total de los ingresos que da a la empresa, una vez quitados los costes externos de la actividad, gastos del personal, pero no las correcciones del valor. Esas no. El RNE, resultado neto de explotación, el resultado que queda a la empresa después de quitar los ingresos totales, VP, todos los gastos económicos, periodificaciones que incluyen corrección del valor. Aquí sí la corrección del valor, aquí no, aquí sí. El resultado antes de impuesto, el resultado generado en la actividad corriente de la empresa, tanto de explotación como de financiera. Aquí ya sí incluye la financiera. Antes era solo las de naturaleza económica. Y luego por último, el resultado después de impuestos, el resultado del ejercicio, si no existen operaciones interrumpidas. Como hemos dicho antes, que estas son las continuadas, tanto de explotación como financieras, y aquí en el último incluye las interrumpidas, que hemos dicho antes. Bueno, que si no tiene la empresa operaciones interrumpidas, pues no se incluye nada. Muestra lo que quedan los propietarios de la empresa una vez reconocido el compromiso con Hacienda por beneficio o pérdida obtenida. Y ya está, después estaría simplemente coge
pues las partidas estas. Tampoco hay... y las va sumando. Simplemente en el libro había estos errores que aquí no es más 17, es más 12. Y aquí no es más 17, es menos 17. Tenía dos fallos, pero el resto es tal cual, coger estas partidas e mm, ir sumándolas donde te lo dice. Y ya está. Eso sería todo. Entonces, repasando, pues el tema 3 es más bien práctico, pero bueno, me he ido al 2. El 3, pues la introducción de las cuentas anuales, los fundamentos, pues los principios estos que son importantes en las cuentas anuales, seguirlos, los estados contables pro forma y los dos que hemos estudiado, el balance pro forma, que tiene tanto el balance este como el otro de capital invertido. Se me ha ido una tabla que tenía con costes. Una tabla que os he explicado hace un momento con los costes. Desapareció. Y por último la cuenta de resultados. Y ese sería el tema 3.